A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La guerra entre Israel y Hamás ha sido un tema de gran interés y preocupación a nivel mundial. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Giselle Jacome, una periodista experimentada y corresponsal de Voz de América en Ecuador, quien ha estado cubriendo de cerca este conflicto. Giselle, gracias por unirte a nosotros. ¿Podrías comentarnos una visión general inicialmente de la situación actual en la región y cómo fue tu experiencia como corresponsal de guerra en este terrible contexto? Muchísimas gracias, Marjorie, gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué se da la guerra? ¿Por qué en medio de esta situación en la que parecía que Israel ya estaba a punto de firmar una paz no solo con Hamás, sino con todos los grupos que en esta zona tienen mucho que atacar a Israel? Entonces, en este contexto, mira, no se llega a firmar la paz y más bien Israel recibe un ataque el 7 de octubre del año pasado, que ya lleva casi 7 meses. El asunto es que en medio de todo esto, Marjorie, descubrimos que hay sufrimiento de lado y lado. Ninguna guerra tiene ganadores, depende de quién escriba el libro, pero sin duda, ninguna guerra tiene alguien que diga yo salí triunfante, yo gané, yo di el merecido que correspondía. Hoy por hoy la situación está bastante complicada, puesto que el asunto es que necesitan resolver el que varios de las personas que fueron secuestradas el 7 de octubre regresen precisamente a su casa. Hay personas que están reclamando, son 133 todavía los que se encuentran retenidos en la Franja de Gaza. No se sabe las condiciones en las que estén. Hace poco Hamás había revelado un video en el que mostraba a 3 personas, específicamente 3 hombres, ¿no?, que estaban sufriendo. Ayer, por ejemplo, en el Parlamento, en el Knesset, una de las secuestradas que regresó decía, ella todavía tiene a su esposo ahí en la franja, ella estaba en un kibutz cuando fueron secuestrados, y ella dice, a nosotras nos lastimaban por las violaciones no necesariamente físicas, muchas de ellas sí, pero otras psicológicas. Y a los hombres no los abandonen porque ellos también son sujeto de abuso. Y claro, esta semana presentaron el video de 3 personas, 3 hombres, uno de ellos estaba con su manito mutilada y bueno, todos piden regresar a casa, pero ¿cómo regresar a casa? ¿Bajo qué condiciones, mi estimada Marjorie? Pero esto, más allá del lado humano, también tiene grandes desafíos profesionales para ti. Sabemos que tienes experiencia, no es la primera vez que estás en un conflicto, ya estuviste en el año 2016. ¿Qué diferencias encontraste del año 2016 hasta este último episodio? Mira, en 2016 Israel se consideraba el país más seguro del mundo. Tú ibas, Marjorie, por la calle y claro, obviamente tenías mujeres y hombres pues con sus armas, jóvenes soldados y soldadas, porque ellos hacen su servicio militar desde muy jovencitos y hasta cierta edad. Y claro, tú tienes un sistema de protección en el que no sientes en absoluto que estás en peligro, al contrario, sientes que estás sumamente protegido. Visitamos en aquella ocasión la zona del Líbano, visitamos la zona frontera con Siria, visitamos frontera con Gaza, pudimos entrevistar a muchísimas personas palestinas en la zona de Judea y Samaria, de la Cisjordania, y en ese momento, aunque había tensión, pero todos pensábamos que la paz estaba cerca, ¿no? Que después de 2014, cuando había habido pues también ataques en la franja por parte de Israel, porque Hamás había atacado, pero no tan gravemente como lo que hizo el 7 de octubre, allí
se veía otra historia, se veía que la gente estaba creciendo en sus negocios, en su vida cotidiana. Veíamos algo muy interesante que ahora no vimos. El desarrollo turístico de Israel es enorme. Ellos tienen 10 millones de habitantes y 5 millones lo visitan cada año. Israel como tal, porque van al Mar Muerto, van a Ciudad Antigua, visitan Jerusalén, las zonas agrícolas, por ejemplo, todo esto. Y también gente que va como becaria. Pero en medio de todo, hoy nos encontramos zonas destruidas, una masacre que no la entendemos desde el punto de vista humano, una masacre de ver que la gente se goza en la muerte, que eso es tremendamente grave. Y lo otro es que no hay turismo, que el turismo se redujo abundantemente, entonces no hay ventas, la gente que normalmente podía hacer su negocio ya no, los guías turísticos prácticamente no tienen nada que hacer y nosotros en esta oportunidad éramos unos de los pocos extranjeros que podíamos visitar Ciudad Antigua y Jerusalén como tal. Realmente hay que ser valiente, ¿verdad? Para continuar haciendo tu trabajo en un ambiente tan beligerante, sin certeza alguna de lo que puede ocurrir. Cuéntame, ¿cómo fue este desafío? ¿Qué era lo más difícil en tu labor periodística? Marjorie, querida, mira, cuando nos encontramos frente, porque aprendimos a dialogar con la muerte, creo yo, que esa es la parte más interesante, porque tú dices, voy a una zona de conflicto, todo puede pasar. Obviamente teníamos garantías de que si estábamos en ciertas zonas, pues no nos iba a pasar mayor cosa, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Estuvimos en la zona de la franja, cercanísimos, y pues empezamos a escuchar que había una protesta en cuanto a sonidos. Pudimos ver una intercepción de un pequeño misil que estaban lanzando desde la franja hacia la zona donde nosotros estábamos. Teníamos exactamente 15 segundos para poder entrar en una zona de protección que donde estábamos no la había porque todo lo habían destruido Hamás cuando ingresó el 7 de octubre. Por lo tanto, la indicación era, si algo escuchan, bótense al suelo. Y cuando estábamos pues en eso estábamos 11 personas nada más, 2 ecuatorianos, nuestro colega Hernán Higuera estuvo en esta visita también y pues teníamos colegas de otras nacionalidades con nosotros y todos nos quedamos mirando cuando escuchamos las explosiones y creo que en ese momento cada uno pensó, puede ser el último día, puede ser lo último que haga, pero que lo que yo acabo de registrar, que lo que yo acabo de hacer entrevistando a gente, etcétera, sea para que otra persona pueda conocer más de este conflicto, que pueda conocer más sobre la agresividad con la que en esa parte del mundo se tratan las guerras, ¿no? Son guerras demasiado agresivas. Entendemos que por cultura quizá mucha gente convive con las armas, ¿no? Entonces las armas son parte de su quehacer cotidiano. Como que para nosotros eso es muy raro, pero para ellos es normal. Es decir, tú desayunas con tu arma al lado, tú estás cenando con tu arma al lado, sea para atacar o defenderte. En el caso de Israel, bueno, los militares las usan mucho para defensa. En el caso de que los gazatíes que se encuentran en la franja de Gaza, Hamás, por ejemplo, los utilizan siempre para el ataque. Generalmente no para la defensa porque ellos son los que empiezan atacando, ¿no? Y las condiciones bajo las cuales podías hacer tu trabajo, ¿cómo tenías acceso a los equipos? Sí. ¿Cómo funciona un día periodístico en medio de la guerra? Mira, empezamos 7 de la mañana, bueno, a las 6 ya nos teníamos que levantar para hacer todas nuestras actividades, tener listo el equipo. 7 de la mañana estábamos desayunando, 7:30 en punto, porque no nos esperaban ni un minuto, empezamos nuestro recorrido. El primer recorrido que hicimos fue a la zona de los kibbutz que fueron más atacados, Niroz, por ejemplo, que fue un kibbutz tremendamente atacado. La otra zona que visitamos ese día fue mucho impacto psicológico, porque fuimos a un lugar, mi querida Marjorie, donde hubo una fiesta, donde masacraron a 450 chicos que iban a divertirse en una fiesta y fueron masacrados de una forma tan cruel, tan brutal, que el lugar donde había la fiesta estaba lleno de banderas israelíes y fotografías de los secuestrados y de los asesinados. Y era un campo santo, digamos, era una tristeza que se sentía allí. Estaba un sobreviviente que fue el que pudimos entrevistar, un chico que había estado formando parte de la organización de este evento de Nova, como se llama,
el evento que realizan los jóvenes israelíes cada año. Y él se cortaba, un chico joven, 23 años, se cortaba cuando nos decía cómo escapó de esto, ¿no? Y decía, yo estaba con mi novia, fuimos por acá, y era un poquito complicado mantener la calma y que no se te llenen los ojitos de lágrimas cuando escuchabas esto. Una vez que lo acabamos de entrevistar a él y vemos todas estas banderas, que fue impactante, el chico que nos estaba guiando, que era uno de nuestros traductores del hebreo al español, él dice, quiero mostrarles una bandera donde está la foto de mi cuñado. Él fue masacrado y fue victimado en un vehículo del cual, cuando se encontró el vehículo, no estaba su cuerpo porque estaba cenizas. Y cuando él nos dice esto, un hombre grande, grande, se quiebra y empieza a llorar y nos empieza a contar esta historia de su cuñado. Tan triste que obviamente tú como periodista dices, necesito sacar el testimonio y vas a eso, ¿no? Al testimonio. Pero te quiebras, obviamente. En ese momento, pues solamente pasábamos saliva y dijimos, bueno, vamos por lo siguiente, ¿no? Tenemos más trabajo, etcétera. Pero en la noche, cuando ya nos reunimos todos, empezamos, ¿cómo te impactó? ¿Cómo te impactó? Y entre los colegas que estábamos allí, éramos solo 4 mujeres, y 11 en total, el resto hombres. Las 4 mujeres como que estábamos así, ¿no? Como, ok, logramos un buen testimonio, pero esto me impacta. Esto en mi vida claro, hace un antes y un después. ¿Cómo afecta personalmente, no? Sí. Hablas de una masacre, hablamos del lado humano, ¿verdad? Tú haces tu trabajo, pero es un antes y un después, Sí. es un punto de inflexión. Totalmente. Tú vuelves a Ecuador con la intención de hacer esto, de comunicar, de Exacto. contar a la gente. Porque De contar. una cosa es ver las noticias, que Sí. nosotros lo vemos y no estamos acostumbrados, como mencionaste, a esta violencia, esta beligerancia. Otra cosa es realmente haberlo visto, no haber sentido, Sí, haberlo vivido. haber sentido. Sabes que, Marjorie, querida, cuando nosotros fuimos a la cobertura, nosotros trabajábamos con nuestro lado izquierdo y derecho, digo yo, ¿no? Es decir, mi ojo derecho miraba algo, mi ojo izquierdo miraba otra cosa, mi oído derecho escuchaba ciertos testimonios y el izquierdo otros. Y con nuestras manos pudimos escribir muchas cosas. Y el compromiso personal, cuando terminamos nuestra visita, fue, voy a tratar de comunicarlo lo más cercano posible a la parte humana, cómo lo pudimos vivir. Porque no puedes negar que hubo tanto dolor, que hay tanto dolor, que tú cuando llegas al aeropuerto Ben Gurión sientes ya, en el aire, tú sientes el aire con dolor. Tú sientes cuando te acercas a la gente ese dolor colectivo, ese sufrimiento en general. No puedes decir esta persona está contenta, este otro. No, ellos llevan su vida casi normal, pero todavía no han tenido tiempo. Pero bajo una nube de dolor, ¿verdad? y no han tenido tiempo de llorar a sus muertos. Y eso fue algo que a mí me impactó cuando les dijimos, bueno, ¿y cómo están haciendo ustedes para llevar el proceso de perder a un familiar en esta forma tan grave? Y muchas de las personas, Marjorie querida, nos decían, este no es el momento para llorar a nuestros muertos, habrá momento para ello. Ahora es el momento de la guerra y de defender lo que nos queda. Y entonces ahí tú entiendes y dices, caramba, yo me pongo a pensar, si en mi hogar mi vecino me atacara de esa manera, supongo que me pasaría lo mismo. Mis muertos los lloraría luego. En este momento tengo que defender lo que me queda, porque si no lo defiendo me desaparecen. Entonces algo así es lo que ha llegado a impactar, y sin duda mi experiencia ahora posterior es una experiencia de empatía con el sufrimiento del otro, ¿no? De lado y lado, como te decía, querida Marjorie, porque es un sufrimiento de lado y lado. No hay víctimas, no hay ganadores. Aquí todos están sufriendo. ¿Cómo logras entender el conflicto, verdad? Porque escuchas de lado y lado. Y nosotros que estamos quizá al otro lado del mundo, nos cuesta entender la naturaleza, el origen. Y por supuesto hay quienes toman posición al respecto, pero nosotros estamos viendo lo que hay de fondo, ¿verdad? Claro. Es los proyectos de vida que quedan inconclusos y cómo pues la naturaleza humana actúa ante episodios de la historia como estos. ¿Qué sentir? ¿Qué aprendizaje de
lo humano o de la poca capacidad de humanidad también que podemos ver, te queda después de haber vivido este episodio? Marjorie, que el ser humano es un ser tremendamente primitivo al momento de concebir el odio hacia el otro. Pensaba cuando veíamos escenas de la masacre, pensábamos, y particularmente me ocurrió a mí, en quién fue el que puso esa semilla de odio en ese corazón de un joven de 18 años, 24, de un joven que lo único que conoce es su arma y la venganza, su arma y el odio. Y yo decía, ¿quiénes han metido eso en el corazón de estos jóvenes que podrían estar para contar otras historias? Y realmente llego a una conclusión. Hay gente que está, ni siquiera se ensucia, porque están con sus túnicas, en sus lugares bien cómodos, comiendo bien y observando cómo en el campo de batalla se matan, se asesinan, lo disfruta, pero lo disfruta desde su campo tranquilo, ¿no? Él está bebiendo, él está en reuniones, en hoteles 5 estrellas, comiendo bien, y le interesa el negocio de sus armas y le interesa el negocio de la venganza, porque hay gente que tiene su corazón envenenado, pero no se queda con su corazón envenenado, sino que dice, vamos a envenenar un poquito al resto. Y eso realmente es lo que personalmente a mí me ha llevado a una reflexión en el ser humano es demasiado egoísta, demasiado ego para poder compartir con el resto de seres humanos, que lo vuelve irrespetuoso, que lo vuelve intolerante, que hoy por hoy tenemos lo que tenemos, Marjorie querida, en estas universidades de los Estados Unidos, cuando muchos jóvenes están siendo alimentados con ideas que no conocen, porque no han estado en el sitio, porque han leído a lo mejor una que otra noticia o muchas noticias que nos llegan con un enfoque, y ese enfoque ayuda a envenenarnos. Yo quería llamarlos a la reflexión para que vieran las fotografías de quienes salen, por ejemplo, tomándose el Hall en Colombia, ¿no? En la Universidad de Columbia. No muestran sus rostros, no los muestran. Cuando alguien es transparente, muestra el rostro y te dice, estoy aquí con una bandera porque creo en esto. Pero cuando alguien oculta el rostro para no mostrar el objeto de su lucha, tiene algo que esconder. Y eso es lo que muchas veces hacen quienes envenenan el corazón del ser humano para que cometa estas atrocidades. Te felicito no solo por tu actividad periodística, sino por luego hacer este ejercicio, tomarte el tiempo de contarlo. Y quisiera que nos comentes desde tu experiencia el rol que juega justamente la información, los medios, los periodistas en un conflicto como este. Marjorie, qué lindo es saber que, por ejemplo, nosotros como periodistas podemos ir, palpar, sentir y contar la historia. Y contarla desde un punto de vista equilibrado, digamos, ¿no? Porque no estamos a favor o en contra de alguien, solo estamos a favor de los hechos, si cabe el término, que podemos ver y que los podemos contar. El rol de los medios es tremendamente importante y hay mucha gente que sabe que es importante y que los usa y los manipula para su beneficio. Hablabas de los jóvenes, del odio, del miedo, de las ideas que se han logrado interiorizar en la gente. Los medios juegan un papel importante en la generación de estas creencias, de estos afectos, de estos desafectos, de estas venganzas. Sí, y totalmente. Y si no somos parte de las soluciones de estos espacios. Claro, mira, quedarse callado, que es muy fácil, o que a veces ni siquiera fácil, porque te obligan a quedarte callado porque te amenazan, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento con varios colegas periodistas que están cubriendo en Gaza los gazatíes, los pocos que han quedado, porque muchos fueron victimados, los pocos que han quedado tienen que informar, mi querida Marjorie, lo que dice Hamás. Tú no puedes pasar una información sin que haya pasado por la Secretaría de Hamás. Y si Hamás te dice que hay 35.000 muertos, tienes que poner 35.000, aunque tú no lo hayas podido comprobar. Y es gente que está sufriendo también por no poder informar todo. Yo creo que después de que esto pase, conoceremos historias tremendamente fuertes y graves de mucha opresión sobre los medios de comunicación. Pero somos tan importantes que mira que se han dado pues de parte de Irán, por ejemplo, grandes capitales, inyección de capitales increíbles para que se pueda hacer un trabajo en redes sociales tremendamente fuerte. Los capitales iraníes están aportando en redes sociales en Irak,
están aportando en Yemen, están aportando en su propia Irán, están aportando también, por ejemplo, en la zona de Siria. Han dispersado sus capitales. Muchos llegan a América Latina, increíble, y pues se conoce por investigaciones que se está trabajando desde América Latina también con la generación de ciertos contenidos para hacer esta ebullición, ¿no? Y en los Estados Unidos ahorita se están dando cuenta que efectivamente los medios de comunicación y las redes sociales específicamente están jugando un papel importantísimo dentro de esta rebelión de los jóvenes en las universidades. ¿Y cuál es el papel de los periodistas? También después de haber visitado, ¿verdad? Ajá. ¿Qué viene después? ¿Cuál es el trabajo que vas a seguir haciendo o que continúan, no solo a nivel del medio en el cual trabajas, sino a nivel personal? Sí, proponiendo, mi querida Marjorie, proponiendo ver otro lado de la historia, proponiendo a la gente que se dé el tiempo de leer, conocer, escucha ambos lados y escucha especialmente aquel lado del cual se descalifica mucho, porque generalmente el lado que está más descalificado o que tiene muchísima objeción es el lado que tiene muchas más historias que contar. Entonces, date el tiempo. Y ahora con tanta información que tenemos a mano, a veces es difícil, nos abrumamos, pero selecciona bien, date el tiempo, escucha, conoce, lee mucho, lee historia, entiende por qué este conflicto. Esta es una parte del conflicto, pero hay cosas mucho más profundas, cosas mucho más graves detrás de esto que te pueden dar una visión mucho más amplia. Y personalmente, Marjorie, me he comprometido también a realizar un breve corto, quizá un pequeño documental en el que pueda contar desde la base, desde mi experiencia periodística, humana también, qué fue lo que yo pensé que iba a encontrar y con lo cual me encontré, y qué fue lo que marcó realmente este antes y este después de visitar una zona como estas. No dudo que Ucrania tenga otras historias que contar, no dudo que, por ejemplo, en la zona del Darién haya más historias que contar, que ese es mi próximo objetivo, y lo mismo la frontera entre México y Estados Unidos, que tiene muchas historias que contar. Personalmente quiero hacerlo, quiero seguir contando a través de la experiencia, ¿no? Y decir, vívela en cuanto tú puedas. Hoy por hoy es tan fácil viajar a otros lugares, ahorita están en guerra, pero en cuanto tú puedas, date una escapada, ve a esa zona, ve a la zona de Israel, ve a la zona Gaza, ve a la zona de Cisjordania, ve a estas zonas, habla con la gente, come su comida, comparte con ellos y ahí vas a entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Pero mientras recibamos información distorsionada de algún sitio, poca será la historia que podremos recorrer realmente como verdadera o cercana a lo que está ocurriendo verdaderamente. Giselle, tú llevas muchos años de trayectoria, eres corresponsal por muchos años, eres también creadora de contenido, escribes, conferencista, has estado en varios países. Cuando tengas, digamos, el trabajo que nos comentas que estás produciendo, te veremos viajando alrededor del mundo también contándolo. Claro que sí, Marjorie, muchísimas gracias. Sí, puedo tener la certeza de que vamos a estar compartiendo esta historia en muchos foros, en muchos de los foros a los que anualmente nos invitan para compartir justamente cómo se vive el periodismo aquí en nuestro país y cómo podemos desde nuestro país generar también pues crítica al nivel de América Latina en el área periodística, en la transparencia, en la ética. Gracias, Giselle. Estamos terminando el programa. Me gustaría que nos dejes con un último mensaje para toda la audiencia de Telesucesos. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, que la paz sí es posible, que la paz se puede lograr en la medida en la que cada uno de nosotros nos comprometamos a decir las cosas como son y a trabajar en base a ella. No perdamos la esperanza, la paz sí puede llegar. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Agradezco a Giselle Jacome por acompañarnos. Y es que en medio del caos y la incertidumbre de los conflictos armados, los periodistas como Giselle Jacome desempeñan un papel fundamental al proporcionar información objetiva y veraz,
desde el territorio. Su valentía y compromiso con la verdad permiten al mundo entero entender las realidades humanas detrás de los titulares, fomentando así un mayor entendimiento y empatía en un momento tan crítico. Soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.